Buen día, doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca del expediente que hemos escogido como grupo, siendo este el expediente número 3692-2017, el cual es un recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Cerro Verde contra la resolución de Foja 766, de fecha 3 de agosto de 2017, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que declaró infundada la demanda de autos. De esta manera, a continuación se precisará de manera cronológica y sintética los sucesos y argumentos que emitió el tribunal respecto a la materia en cuestión. El sindicato sostiene que el día 8 y 9 del mes de abril de 2016, previa comunicación a la sociedad demandada y a la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa, se realizó una paralización de 48 horas. No obstante, o sin embargo, el problema suscita a raíz de que mediante notificación el día 5 de abril a través del auto directoral 006-2016-GRA se declaró improcedente la comunicación de la huelga, decisión que recién fue confirmada por la resolución de gerencia regional 053 del año 2016-GRA de fecha 6 de mayo de 2016, es decir, con fecha posterior a la realización de la huelga. En dicho sentido, el sindicato continúa mencionando que mediante auto directoral 026-2016, de fecha 6 de julio de 2016, la Autoridad Administrativa de Trabajo declaró ilegal la referida paralización de labores. Así se sabe que la demandada cursó cartas notariales e impuso sanciones a los afiliados que acataron la huelga. Ahora bien, advirtiendo además a sus afiliados de la amenaza que se les iba a imponer por dichas, entre comillas, sanciones que habían cometido. Por tanto, el sindicato concluye mencionando que no correspondía que dicha paralización sea calificada como supuestamente intempestiva al haberse comunicado conforme a ley. Bien. Por otro lado, la empresa demandada responde formulando una excepción de incompetencia por razón de materia, la cual más adelante fue declarada infundada y contestada la demanda. Sobre esta última, el auto directoral 006-2016-GRA declaró improcedente la comunicación de huelga debido al incumplimiento de ciertos requisitos establecidos para su materialización y dispuso que el sindicato Cerro Verde se abstuviera de materializar la medida de fuerza. Esta decisión fue confirmada por la resolución de gerencia regional 053-2016 de fecha 6 de mayo del 2016, calificando dicha paralización como intempestiva. Asimismo, indica que no hay afectación a la libertad sindical, pues las cartas que establecieron la sanción de suspensión de labores sin goce de haber por un día tienen sustento legal en el artículo 25 del tubo del Decreto Legislativo 728, y que dicho requerimiento de abstención contenido en dichas cartas fue únicamente para el caso en que se incurriera en una paralización intempestiva. Con fecha 30 de enero del 2017, se declaró fundada la demanda de amparo y se ordenó la inaplicabilidad de los apercibimientos de sanción debido a los apercibimientos dictados por la demandada y al calificar como intempestiva la huelga, lo cual es una amenaza a los derechos fundamentales a la sindicación y a la huelga de los trabajadores, pese a haber informado su realización. No obstante a ello, la Sala Superior Revisora revocó la apelada para estimar que la sola comunicación de la huelga no hace legítima la paralización. Por tanto, dado que se debe cumplir con las normas y requisitos exigidos por la ley, los mismos que son evaluados por la Autoridad de Trabajo. Estima que la Autoridad Administrativa de Trabajo declaró improcedente la comunicación de la huelga, por lo que al momento de acatar la suspensión de las labores no existía un aviso legalmente válido. Agrega que la referida suspensión de labores tiene la calidad de paralización intempestiva y en consecuencia carece de protección legal. Dentro de los fundamentos de la procedencia de la presente demanda, se tiene por objeto que cese la amenaza de violación de los derechos constitucionales a la sindicación y a la huelga contenida en las cartas notariales cursadas a los afiliados al sindicato que acataron la huelga. Como consecuencia de ello, se solicita que la Sociedad Minera Cerro Verde, S.A., se abstenga de amenazar con imponer sanciones en caso de que se lleve a cabo una nueva paralización.
Sobre el particular, debe precisarse que, conforme a la línea jurisprudencial de este tribunal, el proceso de amparo constituye la vía idónea, eficaz y satisfactoria para proteger, entre otros, los derechos de sindicación y a la huelga, en caso de que su ejercicio sea amenazado de manera cierta e inminente o vulnerado de manera manifiesta, por lo que se procederá a analizar el fondo de la controversia. Bien, ahora, con respecto al análisis del caso, se sabe que el artículo 28 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela de su ejercicio democrático, la cual garantiza la libertad sindical. En la sentencia emitida en el expediente 0008-2005, este tribunal estableció que la libertad sindical se define como la capacidad autodeterminativa para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical, e indica también que la libertad sindical intuito personas se encuentran paradas genéricamente por el inciso 1 del artículo 28 de la Constitución. Bueno, en el caso de autos, el sindicato recurrente pretende que se ordene el cese de la amenaza consistente en los apercibimientos de imponer sanciones a los trabajadores, miembros del sindicato, que acaten paralizaciones a futuro. Sobre el particular, refiere que los días 8 y 9 de abril del año 2016 se materializó una paralización de 48 horas, para cuyo efecto cursó la respectiva comunicación a su empleador y a la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa. No obstante, afirma que con fecha 5 de abril del 2016, mediante el auto directoral 006-2016 GRA, la comunicación de la huelga fue declarada improcedente, declaración que posteriormente fue confirmada mediante la resolución gerencial regional 053-2016 GRA, de fecha 6 de mayo de 2016. Esto es, que fue emitida 28 días después de culminada la paralización del expediente 62268-2016. Alega que mediante auto directoral 026-2016 GRA, de fecha 6 de julio de 2016, se declaró ilegal la huelga. El sindicato, a su vez, considera que la emplazada está tergiversando la naturaleza de la huelga ocurrida los días 8 y 9 de abril de 2016, pues le está atribuyendo la calidad de paralización intempestiva para de ese modo imponer sanciones y amenazar con ejecutar sanciones más graves a sus afiliados. El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia en las sentencias emitidas en los expedientes 02593-2003 AA y 03125-2004 AA y 05259-2008 PA, que si bien el proceso constitucional de amparo procede frente a la amenaza de vulneración de derechos constitucionales, tal como lo establece expresamente el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, es importante resaltar que la amenaza debe poseer dos rasgos esenciales: certeza e inminencia, de modo que dicho riesgo puede ser atendible a través del proceso constitucional de amparo. Es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo aquellos perjuicios que escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales y de inminente realización. Esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato y no en uno remoto. A su vez, el perjuicio que se ocasiona en el futuro debe ser real, es decir, inequívocamente menoscabará algunos de los derechos tutelados, debe ser tangible, que se perciba de manera precisa, e ineludible, que implique irremediablemente una violación concreta. En este sentido, debe analizarse si en el presente caso la amenaza a la que hace referencia el sindicato demandante es cierta e inminente. De autos, se desprende que la amenaza que sustenta la pretensión del sindicato recurrente está basada en el apercibimiento contenido en las cartas notariales que le fueron remitidas a sus afiliados, del 3 al 25. Al respecto, la parte demandante ha alegado lo siguiente: la demandada Sociedad Minera Cerro Verde, al cursar cartas notariales imponiendo sanciones de suspensión a los afiliados que han acatado la huelga, acusándolos de haber sido partícipes de una paralización intempestiva y requiriéndolos de abstenerse de intervenir en nuevas paralizaciones, bajo amenaza de imponerles sanciones más graves, esto es, los despidos. Las sanciones y el apercibimiento no son otra cosa que actos de intimidación y amedrentamiento para que no sean partícipes de una nueva paralización. En principio, conforme al tenor de las comunicaciones, se observa que estas sancionan individualmente a los trabajadores con amonestación escrita o suspensión para un día sin goce de haber, por haber incurrido en la falta laboral tipificada como paralización intempestiva.
Así también, todas las cartas disponen en la parte final lo siguiente. Le informamos que debe incurrir en una nueva paralización intempestiva, se procederá conforme a ley. Este tribunal considera que en el presente caso, la supuesta amenaza que invoca el sindicato demandante no reúne los requisitos esenciales. En efecto, aunque el sindicato refiere que las cartas enviadas por la minera Cerro Verde S.A. afectarían su derecho a la libertad sindical por contener expresiones perentorias, como el establecer que ante una paralización intempestiva se procederá conforme a ley, lo cual sería una forma de amedrentar a sus afiliados. También es cierto que ello por sí mismo no convierte tal comunicación en una amenaza cierta e inminente. Siguiendo con la exposición. En principio, en nuestro ordenamiento jurídico, las paralizaciones intempestivas no tienen protección legal ni constitucional, más aún en atención al artículo 25 del Decreto Legislativo 728. Además, conforme a la revisión a la página de consulta de expedientes del Poder Judicial, este tribunal advierte que un grupo de trabajadores, miembros del sindicato de Cerro Verde, vienen cuestionando individualmente en la vía ordinaria laboral las sanciones impuestas por su empleador mediante las cartas de fecha 20 de julio del 2016. Respecto a lo dicho, en el proceso seguido por don Zenón Mujica Chuquitapa, la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema señaló lo siguiente, teniendo resolución de fecha 8 de agosto del 2019. En consecuencia, lo que trata es que no obran en autos medios probatorios suficientes que puedan acreditar la amenaza al derecho a la libertad sindical y a la huelga del sindicato recurrente. Lo que observamos es que algunos miembros del sindicato, pues lo que observa en el expediente es que el demandante fue sancionado nuevamente mediante carta de fecha 2 de mayo del 2017. Y sobre el particular, el sindicato interpuso una nueva demanda de amparo el día 2 de junio de 2017, con el objeto de que la minera Cerro Verde S.A. cese la amenaza de libertad sindical y derecho a la huelga. Por lo expuesto, este tribunal concluye que no se ha demostrado la amenaza elevada en autos, toda vez que no se deriva de manera evidente una inminente lesión del derecho a la libertad sindical invocados por el sindicato demandante. Por ello, la demanda de amparo debe ser desestimada. De esta manera concluyo con el video.